y buenos amigos y buenos momentos, y bueno, venir a San Pablo es un regalo, así que estoy muy feliz por estar aquí. Para quienes no me conocen, yo vivo y soy de Mazatlán, Sinaloa. Hace casi 20 años plantamos una iglesia allá, mi esposa y yo, seguimos dirigiendo esa iglesia y estamos muy contentos de poder estar sirviendo al Señor ahí. Seguimos creyendo que Dios tiene un plan para cada uno de aquellos que se acercan a Él con un corazón rendido. Entonces, qué bueno estar aquí. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos y oramos? ¿Sale? Arriba las dos. Como si te estuvieran asaltando por ahí en un... Nah, así arriba tus dos manos. Dile: Dios mío, estoy rendido a ti. Quita lo que estorba en mi vida, asáltame, llévate de mí lo que no te agrada y permíteme, Señor, caminar contigo, vivir en libertad y llegar al propósito que tú tienes para mí. Habla a mi corazón en esta tarde. Señor, yo te pido que me ayudes a exponer este mensaje, que cada persona que hoy lo pueda escuchar pueda recibir, Señor, un toque de tu gracia, de tu amor, pueda recibir fe y esperanza y pueda salir de aquí con esa fe para enfrentar la vida, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Hoy quiero hablarle acerca de la tristeza humana, porque creo que es una situación muy cotidiana. El mensaje que vamos a hablar el día de hoy se llama de la tristeza al gozo, porque no vamos a hablar de la tristeza humana nada más para quedarnos ahí, sino para darnos cuenta que si tú y yo estamos en un estado de tristeza y de depresión, con la ayuda de Dios podemos salir de ahí y llegar a un estado de gozo nuevamente, de la tristeza al gozo. Y vamos a basar esta plática analizando la historia de unos personajes que iban caminando de Jerusalén a un lugar llamado Emaús. Vamos a analizar la plática que Jesús tuvo con estos dos hombres y nos vamos a basar en Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35. Este fragmento se utiliza más que nada los días domingos de resurrección, pero podemos aprender mucho del asunto de la tristeza humana y podemos aprender mucho de cómo podemos salir de un estado depresivo y llegar al estado de gozo que Dios planeó para nosotros. ¿Estamos listos? Muy bien, Lucas 24 versículos 13 al 35 dice así, se los voy leyendo y usted vaya imaginando la historia, no lo tiene que buscar, va a salir ahí en la pantalla y dice: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Esas cosas venimos platicando. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces
les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿qué se decían? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, es una historia muy interesante. Lo primero que quiero decir es que esta es una historia que inicia con tristeza, pero termina con gozo. Por eso nuestro tema el día de hoy se llama de la tristeza al gozo. Y esto es importante porque ocurre exactamente de la misma manera en todo aquel que le abre su corazón a Dios y permite que Dios intervenga en su vida. Tu vida pudo haber iniciado triste, pero si le permites a Dios que te acompañe e intervenga en tu vida, lo que empezó mal puede terminar bien. Si tú empezaste con tristeza, puedes terminar con gozo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí encontramos, en esta historia básicamente estamos viendo a dos discípulos de Jesús que estaban muy tristes por la muerte de Jesús. Sin embargo, ojo con este detalle: sí estaban muertos por la muerte de Jesús, estaban tristes por la muerte de Jesús, pero estaban más tristes por la decepción. Estaban más tristes porque las cosas no habían terminado como ellos esperaban. Jesús notó la tristeza de ellos y se acercó con ellos y les dijo: hey, ¿qué pláticas son esas que tienen entre ustedes mientras caminan? Y ellos empezaron a platicar: pues estamos tristes por todo esto. Pero hay algo peor que todo esto. Lucas 24 verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Es decir, sí estaban tristes porque Jesús había muerto, pero estaban más tristes porque las cosas no terminaron como ellos se lo imaginaron. La muerte de Jesús frustró mucho a estos dos discípulos porque ellos creyeron que Jesús sería una especie de guerrillero que se levantaría contra los romanos y le daría a Israel la independencia política y económica que ellos esperaban, y al final las cosas no sucedieron así. Sí estaban tristes porque murió un amigo de ellos, al que amaban, pero estaban más tristes por la decepción de que las cosas no sucedieran como ellos esperaban en su vida. Y así nos puede pasar a muchos de nosotros. Cuando lo que quisiéramos que pase no pasa, cuando lo que anhelamos que suceda no sucede, cuando las cosas no resultan como tú y yo lo esperamos o lo proyectamos, cuando no recibimos lo que queremos, eso entristece nuestro corazón, tal como le sucedió a ellos. Ahora, uno analiza este pasaje y uno puede aprender demasiado sobre la tristeza humana. En primer lugar, yo descubro aquí que la tristeza puede afectar toda nuestra vida. Por ejemplo, a estos hombres la tristeza empezó a cundir hasta llegar a sus conversaciones. Las palabras de Jesús fue: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es decir, a estos hombres se les notaba la tristeza en lo que hablaban. Lo que había dentro de su corazón salía por sus palabras. Tal como la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a mucha gente le ocurre igual. A lo mejor se están enfocando en un aspecto físico impresionante, verse muy guapos, muy bien vestidos, pero cuando tú te acercas y empiezas a conversar un poquito con ellos, empiezas a notar la tristeza, la amargura, el dolor, la frustración que hay dentro de los corazones, porque la tristeza no se queda guardada en un rincón de tu alma, empieza a cundir y a salir y a manifestarse al exterior de muchas maneras. Una de ellas es tus conversaciones, lo que hablas, lo que dices. Por otro lado, descubro que la tristeza nos aísla. Diga conmigo: la tristeza nos aísla. En el caso de estos dos hombres, ellos estaban aislando de la comunidad cristiana. Ellos iban camino a Emaús. ¿Camino a dónde? A Emaús. ¿Y dónde estaban los demás discípulos? Ellos estaban en Jerusalén.
Es decir, estos hombres se estaban alejando de los discípulos, iban a otro lugar. Su tristeza, el hecho de que las cosas no terminaron como ellos esperaban, los estaban alejando de la comunidad cristiana donde ellos habían estado. A lo mejor pensaban, pues ¿qué caso tiene seguir ahí? Jesús ya está muerto, ¿qué caso tiene seguir con ese grupo? Las cosas no salieron como yo quería. Yo me acerqué a ese grupo porque tenía ciertas esperanzas que no se llevaron a cabo. ¿Qué caso tiene seguirme congregando? La tristeza los aisló de la comunidad cristiana, como la tristeza puede aislarte de tu familia. Ese hijo que no quiere salir a comer y le estás hablando, vente, ya está la comida, hijo, vente, mira, está calientito, ya está encerrado en el cuarto con la luz apagada. Es un síntoma de tristeza. Ese hombre que sale del trabajo y no quiere regresar a casa rápido a comer con su esposa y compartir con su familia, es un símbolo de tristeza, es un síntoma de tristeza. Esa mujer que se la pasa aislada del mundo, nada más centrada en el Facebook o en las redes sociales o en cualquier otra cosa, desconectándose de todo su alrededor, es un síntoma de tristeza. La tristeza aísla. La tristeza aísla. Lo podemos ver aquí. Por otro lado, noto en esta historia que la tristeza nos nubla la vista, tal como a ellos les nubló la vista y no pudieron identificar la compañía de Jesús en su caminar. Jesús iba con ellos, pero ellos no lo conocían. Como a mucha gente le puede pasar, que Jesús está contigo y te acompaña, pero tú no lo ves. No tienes ojos más que para tu tristeza. No tienes ojos más que para esa situación que ocurrió. Y ya ocurrió desde cuándo, pero tú todavía estás clavado, clavada allí en esa situación y no avanzas a lo demás. Encuentro también que la tristeza no les permitió a ellos identificar el plan profético de Dios en medio de todos los acontecimientos de su diario vivir. Date cuenta de esto. Ellos estaban viviendo un tiempo profético impresionante. Todo lo que habían profetizado anteriormente, miles de años de profecías y de mensajes respecto del Mesías, ellos lo estaban viviendo. Todo estaba pasando exactamente allí en los ojos de ellos. Pero ellos no lo podían notar porque la tristeza les había nublado la vista. La tristeza no les permitía identificar lo que Dios estaba haciendo. Y sabes, así nos puede pasar también a ti y a mí. Cuando nuestras expectativas no coinciden con nuestra realidad, cuando lo que esperamos que suceda de cierta forma y al final sucede de otra, nos entristece. Ejemplos prácticos: cuando nos casamos esperando ser felices, pero la realidad es que no lo somos, nos entristece. Cuando iniciamos un negocio queriendo prosperar y salir adelante y al final el negocio fracasa y terminamos endeudados, nos entristece. Cuando nos embarazamos y estamos llenos de ilusión por la llegada de un bebé que viene en camino y lo perdemos, nos entristece. Yo sé bien de eso. Nosotros hemos tenido 5 embarazos, tenemos un hijo. Sé qué es estarlo esperando, sé qué es sentirlo moverse, sé qué es estar con la ilusión de un bebé que va a llegar y al final no llega. Yo sé qué es eso. Cuando nuestras expectativas no coinciden con nuestra realidad, nos entristecemos. Cuando echas toda la carne al asador para darle a tu hijo la mejor educación que tú puedas, inviertes todo lo que puedes para que vaya a la mejor universidad y luego descubres que tiene meses que no está yendo y te descubres esa realidad, nos entristece. Y esa tristeza empieza a influir en nuestros pensamientos, nuestras conversaciones y nuestras acciones. Esa tristeza nos impide identificar cómo Dios se está moviendo en medio de todo. Esa tristeza a veces nos hace caer en la insensatez, es decir, neutraliza nuestra capacidad de pensar con coherencia, porque todo lo empezamos a mirar a través de los lentes de nuestras emociones y nuestro dolor. La tristeza embota nuestros sentidos espirituales y nos impide percibir la compañía de Jesús en nuestro diario caminar, y en muchos casos, tal como les estaba sucediendo a estos discípulos, la tristeza termina aislándonos de la comunidad cristiana o de la gente que más amamos y más nos ama. Qué grueso, ¿verdad? Pero en esta historia encontramos algo maravilloso. Encontramos que Jesús los vino a buscar. ¿Qué significa eso? Que Jesús no los dejó en su tristeza.
Ahora, cheque el dato aquí, vamos a notar este detalle. Estos no eran de los 12, pero eran importantes para Jesús. Estos no eran apóstoles, pero eran importantes para Jesús. Ellos nunca hicieron nada relevante. Antes que este momento no se menciona nada de ellos. No sabemos nada de ellos previo a esta ocasión, pero eran importantes para Jesús. Y por eso Jesús los fue a buscar. Y esto nos enseña que tú y yo somos importantes para Jesús por quienes somos y no por lo que hacemos en la iglesia. Quizá tú no eres un líder aquí en la congregación, quizá tú no eres de las personas más destacadas de la congregación, pero tú eres importante para Jesús. Y el Señor es capaz de irte a buscar hasta donde tú estés, porque le interesas tú, le interesa tu tristeza, le interesa tu historia. Y la intención del Señor no es simplemente darte por tu lado, sino rescatarte de la tristeza y traerte de nuevo a un estado de gozo. Para eso Jesús te va a buscar. Jesús no fue a buscarlos para regañarlos, que van para allá, para Emaús, vámonos para atrás. No, Jesús no fue a buscarlos para reclamarles el por qué se estaban alejando. Jesús fue a buscarlos porque los amaba y porque quería traerlos de regreso a un estado de gozo. Y si Jesús te está buscando a ti, no es para echarte en cara tus errores, no es para avergonzarte por las cosas malas que has hecho. Si Jesús te está buscando es porque quiere rescatarte del estado de atadura en el cual quizá te encuentras, para traerte de regreso a un estado de profundo gozo. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Interesante. Familia, esta historia no terminó en tristeza. Y por eso el tema se llama de la tristeza al gozo, porque aunque esta historia empieza hablando de tristeza y nos plantea muchos aspectos de la tristeza humana, tú y yo llegamos al final de la historia y encontramos gozo en estos hombres. Mira lo que dice la historia, Lucas 24, 31 al 35 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Los que se querían alejar ahora estaban de regreso. Los que estaban tristes ahora traen fe, esperanza, perspectiva nueva de la vida. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Al final de esta historia, nosotros observamos que estos dos hombres tristes salieron de su tristeza y volvieron con gozo a la comunidad cristiana a contar lo que habían experimentado. Ojo con este detalle, familia. La realidad no se modificó. Todo seguía igual. Los hechos eran los mismos. Nada había cambiado en el mundo. Los que habían cambiado eran ellos en su interior. Y esto me enseña que si tú y yo cambiamos nuestra actitud, vamos a tener más capacidad de enfrentar la realidad que estamos viviendo. Fue un trayecto, a lo mejor caminaron por una hora y media y platicaron y tuvieron ese tiempo allí, y en ese estar con Jesús les cambió la perspectiva. La realidad seguía siendo la misma, pero ellos ya no eran los mismos. A lo mejor tú llegaste el día de hoy aquí, vas a invertir una hora y media en este lugar, 2 horas, vas a salir por esa puerta y la realidad sigue siendo exactamente igual, pero tú vas a ir con una actitud de fe para enfrentar la vida y ganar en el nombre de Jesús. Ese es algo muy interesante que podemos ver aquí. A veces quisiéramos que Dios cambiara las cosas, cuando a lo mejor lo único que necesitamos es que Dios nos cambie a nosotros para enfrentar las cosas con otra perspectiva. Este fragmento nos permite aprender mucho sobre la tristeza humana. Nos permite analizar causas de la tristeza, consecuencias de la tristeza, pero lo mejor de todo, nos permite identificar un camino para salir de la tristeza y volver al gozo. Porque esta historia no se trata del trayecto entre Jerusalén y Emaús, ¿verdad que no? ¿Verdad que no nos platica? No, hombre, cuando vas de camino a Emaús te vas a encontrar un arbolote gigante. No dice nada de árboles. Hay un lago impresionante. No dice nada de lagos. El camino está, no te habla nada del camino, pero sí encuentras otros elementos.
No se trata del trayecto entre Jerusalén y Emaús, se trata del trayecto de la tristeza al gozo. Y de todo esto que les acabo de plantear, aprendo una gran lección que es la verdad central que quiero establecer para usted el día de hoy. Va a salir en la pantalla, se lo puede aprender de memoria, lo puede compartir en su Face, en su Twitter, donde usted quiera. Y la verdad central es esta: el discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. Lo repito, el discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. Ahora dígalo usted conmigo a las 3, 1, 2, 3. El discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. ¿Cuál es la palabra clave, familia? ¿Gozo? No. Tristeza, tampoco. Discípulo, no. Jesús, tampoco. Porque hay discípulos que tienen a Jesús y están tristes. Hay discípulos que tienen a Jesús y están gozosos. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? La compañía de Jesús en el momento de la profunda tristeza. El discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. Entonces, si tú eres un discípulo de Jesús, tienes que saber que el Señor está allí para ti. Pero no se trata de que esté allí para ti, se trata de que tú estés allí para Él también. Y que entonces Él camine contigo, que le permitas acompañarte en cada aspecto de tu vida, donde quiera que tú vas, donde quiera que tú estás. Involucres a Jesús en tu vida, que no dejes a Jesús para los domingos, sino que permitas que Jesús te acompañe en todas las áreas de tu vida. El discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. Levanta tus dos manos en alto, arriba, y dile: acompáñame, Señor. Yo no quiero caminar solo. Yo no quiero vivir solo mi vida. No quiero enfrentar solo las situaciones que estoy viviendo. Dígale en voz alta: quiero tu compañía, Señor. Donde quiera que yo esté, quiero tu compañía. Amén. Dile al que está a tu lado: ya no sigas solo. Deja que te acompañe el Señor. Muy bien, familia, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, ya pusimos como un planteamiento así general, ¿no? Sobre todo este asunto de la tristeza y todo el asunto, ¿no? En los minutos que me quedan, quiero responder una pregunta, porque dijimos que aquí no se trata del trayecto entre Jerusalén y Emaús, se trata del trayecto entre la tristeza y el gozo. ¿Cómo pasaron de la tristeza al gozo? ¿Qué pasos dieron? Y para mí esto es muy importante, porque si tú y yo descubrimos ese método, entonces tú y yo lo podemos aplicar ahorita saliendo de aquí. Y si tú has tenido una semana profundamente triste, una vida increíblemente dolorosa, y no sabes cómo salir de tu dolor y de tu tristeza, tú puedes salir de aquí con esto que vamos a aprender y empezar a ponerlo en práctica hoy mismo. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Listos? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el método para salir de la tristeza y volver al gozo? Yo encuentro aquí 3 acciones muy sencillas. Número 1, en primer lugar, le contaron a Jesús lo que pasó. A ver, dígalo conmigo: 1, 2, 3. Le contaron a Jesús lo que pasó. Suena así como que, ay, brother, por favor, yo esperaba algo más profundo. Le contaron a Jesús lo que pasó. Familia, este es un aspecto muy importante. Lo primero que hicieron estos hombres fue contarle a Jesús lo que pasó. Y ahí empezó su proceso de salir de la tristeza y volver al gozo. Fíjate cómo lo plantea la Biblia en Lucas capítulo 24, 17 al 21. Él les dijo, ¿quién es Él? Es Jesús. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Diga conmigo: les estaba sacando la sopa. A ver, dígalo. Exacto. O sea, llega Jesús y le dice: a ver, ¿qué onda? ¿Qué traen? ¿De qué vienen platicando? Y entonces ellos empiezan a platicarle, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les preguntó: ¿qué cosas? Ahora yo pregunto: ¿Jesús sabía qué onda o no sabía qué onda?
Claro que sí, pues si a él le habían pasado todas esas cosas. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Esas cosas, ¿no? Y nomás faltó que agregaran, pero lo peor de todo no es eso. Esto es lo peor de todo, que nosotros esperábamos algo que no sucedió, que nosotros habíamos invertido toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, todos nuestros esfuerzos en algo que no sucedió. Nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. El primer paso para salir de la tristeza y volver al gozo es que tenemos que empezar a platicarle a Jesús lo que hemos vivido. Fíjense, familia, los psicólogos dicen que hablar del asunto nos ayudará. Sí es cierto, hablar nos ayuda. Pero en el caso de estos hombres, lo que los curó de la tristeza no fue hablar del asunto solamente, sino contárselo a la persona correcta, a Jesús. Porque si usted checa el pasaje, se va a dar cuenta que ellos ya venían hablando del asunto desde cuándo, pero seguían sumidos en la tristeza. Solo hasta que le contaron a Jesús lo que pasó, su panorama empezó a cambiar. Eso me enseña que el simple hecho de hablar con cualquiera no me va a sacar a mí de mi tristeza cuando estoy triste. Tengo que aprender a contárselo a Jesús. Porque si platico con otro triste igual que yo, pues lo único que voy a hacer es engrandecer la tristeza y glorificarla. Pero si yo hablo con Jesús de mi tristeza, eso me va a traer sanidad a mi alma. Pregunta, familia, ¿por qué Jesús les permitió contarles una historia que Él ya conocía? La respuesta es porque para ellos era importante contarle a Jesús lo sucedido. Hablar con Jesús de lo que ha pasado va a traer sanidad a nuestra alma. Jesús no necesita que le cuentes nada, pero tú y yo sí necesitamos contarle a Él todo. Recuerda que tu alma no sanará solamente por contar lo sucedido, por contar lo que sientes. Tu alma no sanará por contarlo en medio mundo, por publicarlo en el Face. Tu alma va a sanar cuando tú se lo cuentes a la persona correcta. Se trata de contárselo a alguien que vaya, que te ayude a interpretar lo sucedido. Se trata de contárselo a alguien que va a dirigirte en un proceso de sanidad. A lo mejor algunos de los aquí presentes este día les ocurrió algo que les entristece. No debes callártelo, no te lo guardes. A lo mejor tu temperamento es de los que guardan las cosas. A lo mejor eres más flemático, melancólico y no expresas mucho lo que tú sientes. Eso no te va a ayudar, porque reprimirlo solo te enfermará. La Biblia dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Eso significa que la profunda tristeza me puede orillar a enfermedades. También la Biblia dice que hay raíces de amargura en nuestro ser. Es decir, cuando yo me guardo todo lo triste que he vivido, eso va amargándome por dentro. Entonces yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que sacarlo, pero tengo que sacarlo en el lugar correcto, con la persona correcta. Dile a Jesús lo que te ha pasado. Esa es la clave para ti y para mí. No deberías contárselo a todos, claro que no. No deberías contárselo a otro triste igual que tú, que te va a dar por el lado. Pero sí deberías contárselo a Jesús. Cuéntale a Jesús lo que te pasó. Cuéntale a Jesús lo que esperabas. Cuéntale a Jesús lo que querías. Cuéntale a Jesús lo que proyectaste. Y eso te va a traer sanidad. Ahora algunos dirán: ay, ya sé, hermano, me está hablando de la oración. Bueno, sí y no. Porque de repente como que tenemos unas ideas de la oración y como que todo lo centramos en algunas cosas, ¿no? Y para muchas personas la oración tiene que ver con reprender, atar, desatar, interceder, echar fuera, hacer guerra. Y yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de platicarle a Jesús de lo que te duele. Estoy hablando de abrir tu corazón con Él. De que a lo mejor tú tienes un sillón favorito ahí en tu casa y tienes un rincón especial donde a ti te gusta sentarte ahí y tomarte un café.
Y ahí en esa posición, solo con el Señor, simplemente platicarle y empezar a hablar con Él de las cosas que te han dolido y que te han entristecido. Cuando estaba chiquito iba a una iglesia donde cantaban una canción que a lo mejor algunos de ustedes conocieron. La canción dice así, a ver, y si se la saben, síganme la onda, ¿sale? La canción decía: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Está bonito, ¿eh? El coro dice: dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Está padre, ¿no? Ahora, fíjese bien. Usted ahí no encuentra nada de atar y desatar y reprender. Usted ahí habla de la oportunidad de simplemente abrir su corazón con el Señor. ¿A qué horas platicas tú con el Señor? A mí me gusta tomarme un café con Él cada mañana. Me gusta sentarme en un sillón especial que yo tengo en un rincón que me gusta en mi casa. Y cuando estoy con Él le platico lo que hubiera querido que sucediera y no sucedió. Lo que esperaba con todo el alma y no llegó. Lo que proyectaba, lo que anhelaba, lo que pude haber deseado y no llegó. Y obviamente no hablo solamente de eso, hablo de muchas cosas. Pero estamos hablando aquí de que si tú tienes algunas situaciones guardadas en tu corazón, eso no te va a ayudar, eso no te va a sanar. Tampoco te va a sanar publicarlo en el Face, ni contárselo a medio mundo, y mucho menos platicárselo a tus hijos y que luego agarren rencor contra alguien más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a contarle a Jesús lo que pasó, y ese es el primer paso para salir de la tristeza y volver al gozo. Ahorita, saliendo de aquí, pasando por esa puerta, puedes llegar a tu casa y si no hay nadie ahí, mejor siéntate en tu sillón favorito, en el rincón preferido de tu casa, prepárate una bebida y habla con Jesús de lo que hay dentro de tu corazón. O si prefieres, entra a tu recámara, dobla tus rodillas junto a tu cama y empieza a platicar con Él de todas esas cosas. No tienes que saberlo todo, no tienes que articular bonitas frases, simplemente tienes que abrir tu corazón con Él. ¿Vamos bien? Número 2, segunda acción. ¿Cómo pasaron de la tristeza al gozo? Número 1, le contaron a Jesús lo que pasó. ¿Estás triste? ¿Estás confundido? ¿Estás decepcionado? ¿Estás deprimido? Dile a Jesús. Número 2, ¿cómo pasaron de la tristeza al gozo? Analizaron los hechos a la luz de las Escrituras. A ver, repita conmigo eso a las 3. 1, 2, 3. Analizaron los hechos a la luz de las Escrituras. Cuando ellos le contaron a Jesús lo que pasó, Jesús no les dijo: te entiendo. No, pues sí, con razón. No, lo que hizo Jesús fue ayudarles a interpretar lo sucedido a la luz de las Escrituras. Es decir, familia, Jesús les mostró una perspectiva bíblica del mundo. Después de que ellos le contaron a Jesús todo lo que habían vivido, lo que Jesús les contesta fue esto. Lucas 24, 26 al 27 dice: hey, muchachos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pues la respuesta lógica es sí. Y comenzando desde Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Dice: les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús les dio un tour de todo el Antiguo Testamento para que ellos pudieran entender que todo lo que había ocurrido en estos días ya estaba profetizado y se trataba específicamente de él.
Ahora, esto es muy importante para ti, para mí, porque cuando no aprendemos a interpretar la vida desde la óptica de las Escrituras, el resultado va a ser decepción y tristeza. Muchas de las personas que se van de la iglesia o que se estancan en su caminar con Dios por algo que les ocurre son las que no conocen las Escrituras. Conocen la congre, conocen el cristiañol, ¿no? Pero las Escrituras no. Algunos no tienen una perspectiva bíblica del mundo. Algunos no saben cómo interpretar sus situaciones a la luz de la Escritura, y eso los hunde, los aleja de la comunidad cristiana, los estanca en su desarrollo espiritual, les nubla la vista, y el único que sale ganando con todo esto es el enemigo. Estos discípulos ya iban en camino a la lejanía de los demás discípulos. Eran dos tristes caminando en la misma dirección. ¿Cuántos tristes eran? Dos, porque los espíritus se atraen. Un triste llama otro triste, un amargado otro amargado, un inconforme otro inconforme. Y a las pruebas me remito. Si viniera a cantar Paquita la del barrio aquí en la plaza de toros, se va a llenar después mujeres que tienen el mismo espíritu y van a gritar al mismo tiempo ahí, no te, ¿sí o no? Los espíritus se atraen. Por eso en el pajar había 3 tristes tigres, ¿verdad que sí? No, perdón, por esa se me salió. Pero familia, Jesús no estaba triste. Jesús estaba lleno de gozo. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, y Él tenía conocimiento de la Escritura. Él tenía una perspectiva bíblica del mundo. Él sabía cómo interpretar los acontecimientos a la luz de la Escritura, y por esa razón pudo ayudarles a ellos a interpretar los hechos y salir de su tristeza. Moraleja: qué importante es seleccionar bien nuestros amigos y buscar amigos maduros en la fe, que no nos van a decir nada más lo que queremos escuchar, sino que muchas veces nos van a confrontar con la palabra y nos van a mostrar qué es lo que la palabra dice del estado en el que estamos, para que entonces tú y yo podamos crecer en nuestra fe. Por otro lado, encuentro que muchos cristianos no meditan en las Escrituras, y por esa razón son incapaces de enfrentar sus situaciones y pierden la batalla ante la tristeza. Hay otros que, aunque leen la Biblia, no han aprendido a meditar en ella, y el resultado es que no tienen una perspectiva bíblica del mundo. Porque no se trata de leer la Biblia nada más, se trata de meditarla. Y el problema el día de hoy es que hay tanta Biblia en el ambiente. ¿A cuántos de ustedes les ha salido un versículo bíblico en su muro de Face? Levanta su mano. Y el asunto es que te sale el versículo bíblico y tú le das like y sientes que ya leíste la Biblia. No, eso no es leer la Biblia, brother. O a lo mejor te suscribiste por ahí a la página de quién sabe quién y te llega un versículo bíblico a tu mail todos los días y piensas que ya leíste la Biblia. Eso no es leer la Biblia. Leer la Biblia es apartar un tiempo especial para estar con Dios. No leas la Biblia enfrente de las noticias. No leas la Biblia cuando está el plebero corriendo ahí enfrente de ti, o el chamaquero, no sé cómo dirán aquí, los huerqueríos, no sé cómo dirán por acá, ¿no? Estoy hablando de seleccionar un lugar especial donde tú leas la palabra de Dios y abres la Escritura y tienes una libretita ahí a un lado, y después de haber leído tú preguntas: Dios mío, ¿qué mandamientos me estás ordenando hacer? ¿Qué cosas me estás ordenando dejar de hacer? ¿Qué promesa hay aquí para mi vida en este momento específico? ¿Qué cosas aprendo yo para mí que me pueden enriquecer personalmente? Y después de pensar en todo aquello que has leído, lo escribes en esa pieza de papel. Haces tu pequeño devocional de ese día y oras a Dios respecto de lo que Él te ha mostrado. Eso es leer la Biblia. Y cuando tú y yo leemos la palabra de esa manera, vamos a ir desarrollando una perspectiva bíblica del mundo. Urge que tengamos una perspectiva bíblica del mundo. A través de las Escrituras, analizar lo que pasa. ¿Por qué Steve Jobs, que creció en una iglesia cristiana, se alejó de la iglesia cuando miró en una revista la fotografía de unos niños en África muriéndose de hambre? Porque sus expectativas de Dios no coincidían con la realidad. Y él decía: ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Cómo puede ser que Dios esté allí sin hacer nada ante esta tragedia en el mundo? Y él no pudo con eso.
Pero hubo muchos otros que miraron esa misma fotografía y en lugar de alejarse de Dios se acercaron más a Él para pedir ayuda y para buscar saber cómo resolver ese problema en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de interpretar la vida desde la perspectiva de la Escritura. Porque cuando tú conoces la Escritura, te vas a dar cuenta que Dios resuelve los problemas del mundo a través de personas que le dicen: heme aquí, envíame a mí. Entonces la onda no era ¿por qué Dios no hace nada? La onda era: Dios mío, úsame para resolver ese problema. Es una perspectiva bíblica de una situación específica en el mundo. Una perspectiva bíblica de las cosas te va a ayudar a interpretar los acontecimientos de tu vida, y en vez de hundirte en la depresión, en la miseria, vas a poder alzar tus ojos y darte cuenta cómo obra Dios en la vida a través de la tristeza y a través de la tragedia, cómo nos vuelve a ti y a mí mejores personas y nos puede dar esperanza en medio de la dificultad. Una perspectiva bíblica del mundo. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué es eso que últimamente te ha ocurrido que está drenando toda tu vitalidad emocional y anímica? ¿Cómo estás interpretando las cosas que la gente te hace o que te quedaste esperando que hicieran y nunca hicieron? ¿Estás viendo todo a través de los lentes de tus expectativas o de tu tristeza? ¿O estás aprendiendo a ver la vida desde la óptica de la Escritura? Si tú y yo nos queremos sobreponer ante todo lo que nos ocurre, tenemos que aprender a ver la vida a través de la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer hoy mismo saliendo de aquí? Puedo tomarme un tiempo para contarle a Jesús lo que ha pasado, y puedo empezar a abrir la Biblia y tomar un tiempo para dejarle a Dios hablar a mi corazón a partir de lo que está escrito ahí. ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? Número 3 y último, ya con esta me despido. Dijera Chalino Sánchez, ya ve que yo vengo de Sinaloa. Bueno, ok, número 3. ¿Cómo podemos pasar de la tristeza al gozo según lo que aprendemos en este fragmento? Le contaron a Jesús lo que pasó, desarrollar una perspectiva bíblica del mundo. Y tercero y último, yo encuentro aquí una tercera acción, y es esta: activaron su espiritualidad. A ver, repítalo conmigo las tres. 1, 2, 3. Activaron su espiritualidad. Los discípulos tenemos 2 sacramentos los cristianos. El primer sacramento es el bautismo, con el cual nosotros ingresamos a la comunidad cristiana. Pero el segundo sacramento que nosotros tenemos es la cena del Señor o comunión, en el cual nosotros afirmamos nuestra permanencia en la comunidad cristiana. Ahora, este sacramento es muy importante porque nos recuerda que a Jesús no lo atraparon. ¿Verdad que no lo atraparon? Él se entregó por nosotros. Este sacramento es muy importante porque nos recuerda que somos salvos por gracia, no porque tú y yo hayamos hecho todo bien o porque nos merezcamos su amor y su gracia. ¿Sabes qué? Es un asunto de gracia. Este sacramento es muy importante porque nos recuerda que no estamos solos en el mundo, pertenecemos a la familia de Dios. Este sacramento es muy importante porque nos hace recordar, como nos decía Enrique hace un momento, que Jesús regresará por nosotros. ¿Cuántos le esperan? Él regresará por nosotros. Este sacramento es muy importante porque Dios nos recuerda, bajo pacto, que Él ha prometido perdonar todos nuestros pecados y darnos un nuevo corazón. Este sacramento es muy importante porque nos hace recordar que Dios va a estar con nosotros siempre, todos los días. Por eso qué bueno que estuvieron el día de hoy y pudieron vivir este momento y participar de la cena, de la comunión. Ahora fíjate todo lo que te estoy explicando respecto de la comunión. A lo mejor por eso Jesús les ministró a ellos la comunión en ese momento en el cual estaban con profunda tristeza. A lo mejor tú puedes tener un tiempo, si tú ves a tu esposa muy triste, a lo mejor puedes tener ese momento de ministrarle a ella la comunión ahí en un momento íntimo en tu hogar. Los seres humanos estamos diseñados para poder confiar en algo tangible. Y el hecho de la cena del Señor, la comunión que podemos tener, es una situación tangible que nos recuerda eso que Jesucristo hizo en la cruz y que el Señor está con nosotros todos los días.
Jesús les ministra la comunión en ese momento. Fíjate cómo lo cuenta Lucas 24 versículo 30. Dice: y aconteció que, ¿lo podemos poner? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Qué hizo? Les ministró la comunión. ¿Qué fue lo que produjo en ellos participar de este sacramento? Pues como que detonó en ellos una chispa de fe, como que activó en ellos su espiritualidad, reavivó sus sentidos espirituales. Mira lo que ocurrió después de esto. Espero que este fragmento sí lo pongan en la pantalla. Lucas 24, 31 al 35. Mira lo que pasó con ellos después de que Jesús les ministra la comunión. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos, no antes, hasta entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, estos hombres que estaban aislados, que se estaban alejando de la comunidad cristiana, en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Verso 35. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Al participar de la cena del Señor, estos hombres se activaron sus sentidos espirituales, recibieron como una recarga del cielo y todas las aplicaciones espirituales que había en ellos se activaron nuevamente. Es como cuando tú tienes un celular acá muy curada, ¿no? El iPhone 10, que tiene todas las aplicaciones y tienen el GPS y el WhatsApp y el Facebook y el Instagram y toda la onda, pero hay un pequeño detalle: no tiene saldo, ¿no? O sea, pues ahí está, pero pues no sirve de nada porque no tiene saldo. Entonces tú dices: ¿sabes qué? No, yo voy a ir al Oxxo y le vas a poner ahí unos 100 pesos, y en el momento que recibe la recarga, inmediatamente se activan las aplicaciones y empiezas a recibir las notificaciones. Pues como que en esta experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús, que les ministra la comunión, como que se activaron todas las aplicaciones espirituales que había en ellos. El gozo, la paz, la fe, la tenacidad, la esperanza, y aquel espíritu apagado que tenían estos hombres volvió a la vida y sintieron en su corazón: no podemos quedarnos aquí aislados, no podemos seguir caminando lejos de la comunidad cristiana, tenemos que regresar con nuestra familia en Dios. Y entonces ellos volvieron a la comunidad cristiana, contaron su experiencia, y la historia, que empezó triste, terminó en gozo. ¿Qué debes hacer tú si te sientes triste porque las cosas no han sucedido como tú esperabas? ¿Qué debes hacer si los resultados finales son totalmente contrarios a lo que tú habías soñado, habías pedido, habías orado, habías anhelado con todo tu corazón? Cuéntale a Jesús lo que pasó. Empieza a desarrollar una perspectiva bíblica del mundo y activa tu espiritualidad. Aunque no te nazca, aunque no tengas deseos de doblar tu rodilla, de buscar a Dios, búscalo. Aunque no tengas deseos de alabar, aunque no tengas deseos de congregarte, aunque no tengas deseos de venir, no se trata de deseos, se trata de intencionalidad. Y de manera intencional tú vienes y te forzas a ti mismo a buscar a Dios. Como cuando el salmista en el Salmo 103 es intencional para alabar. A lo mejor no tenía ganas, no tenía deseos, a lo mejor estaba profundamente deprimido, las cosas no habían salido como él esperaba, pero entonces se obliga a sí mismo y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que te corona de bienes y misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca, Él es el que te sana todas tus dolencias, Él es el que te perdona, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Está siendo intencional en ejercer y en activar su espiritualidad. Cuéntale a Jesús lo que pasó. Analiza lo que te ha pasado a la luz de la Escritura. Activa tu espiritualidad. Y si tú y yo vivimos estos 3 principios, yo creo que vamos a estar saliendo poco a poco de la tristeza para volver al gozo.
¿A qué quisiera invitar al grupo de alabanza si se puede acercar conmigo? ¿Se aburrieron? ¿Alguien aprendió algo este día? Compra la charla y regálasela a un amigo tuyo. Al de ahí del trabajo, que lo ves que está bien agüitado y que todos los días llega bien amargado, cómprale esta charla y regálasela. Ahora, familia, termino con esto. Quizá entre nosotros haya algún discípulo cuya experiencia ha sido triste. A lo mejor el final de la historia no es lo que tú esperabas, y alguna situación que ocurrió te ha sumido en la tristeza. A ti no encuentras explicación. Oye, pero ¿por qué? Si yo estoy tratando de caminar con Dios en orden, si yo estoy tratando de hacer su voluntad, ¿por qué están pasando estas cosas en mi vida? ¿Cómo puedes pasar de la tristeza al gozo? Cuéntale a Jesús lo que te ha pasado. Pídele que te ayude a ver todo lo ocurrido desde la perspectiva de la Escritura, y actívate espiritualmente, y eso te va a levantar. Eso te va a levantar. No te encierres en tu tristeza. No te encierres en tu dolor. Cuéntale a Jesús lo que pasó. Cuéntale lo que pasó. Escogimos esta canción para cerrar porque yo creo que nos puede guiar mucho en este tiempo. Su gracia nos dio, en mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Jesús, mi esperanza eres tú. Levanta tus dos manos y dile de nuevo: todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Y es por ti. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti.
anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Vamos a seguirle igualito así. Esta canción yo creo que es muy apropiada para este mensaje, porque la tristeza y la depresión tiene que ver siempre con algo que no queremos soltar. Puede ser algo que sucedió y nosotros lo seguimos reviviendo vez tras vez. Puede ser que se trate de alguien que se fue y nosotros quisiéramos que regresara y es imposible. Puede ser de alguien que murió, puede ser de un periodo que se acabó, de una temporada que ya se fue. Pero cuando tú y yo entregamos a Dios eso que nos entristece, eso que nos duele, tú y yo encontramos libertad. Platicarle a Jesús lo que nos ha pasado es una forma de entregárselo. A lo mejor tú todavía estás clavado con un momento de tu vida que ya se fue, ya no va a volver. Tus hijos ya crecieron, ya se casaron, estás en el nido vacío, tu hogar es enorme, tienes recámaras vacías y tú quisieras que todo regresara a ser como antes. Nada será como antes. Necesitas dejar eso atrás. Hay cosas nuevas que Dios te quiere mostrar. Dios te quiere llevar a una experiencia nueva con Él. A lo mejor recuerdas algunos días gloriosos cuando vivía cierta persona que ya no está con vida. A lo mejor estabas muy acostumbrado a vivir de cierta forma porque tu situación económica era otra y ahora estás pasando por complicaciones económicas y te acuerdas de aquellos grandes momentos cuando te alcanzaba para todo y hasta tenías de más. Pero eso ya pasó. Y cuando nosotros estamos constantemente recordando algo que sucedió, estamos aferrados a algo que ya se fue, eso nos impide poder abrir los ojos a las cosas nuevas que Dios quiere hacer en este tiempo. Por eso tú y yo tenemos que aprender a entregar. Diga conmigo, entregar. ¿Quieres entregar? Levanta tus dos manos en alto, lo más alto que puedas allá en tu lugar. Y nada más dile: Dios mío, me conoces muy bien. Sabes lo que yo he estado viviendo últimamente. Conoces mi historia a la perfección. Y hoy, en tu amor por mí, vienes a visitarme, vienes a buscarme, como cuando llegaste a buscar a esos dos hombres que iban camino a Emaús. Dios mío, si tú me vienes a buscar es porque te importo, porque tú me amas. Y así con tus dos manos levantadas, dile: te entrego mi dolor, Señor. Te entrego mis expectativas frustradas. Te entrego las personas que se han ido y ya no trataré de hacerlas volver. Dejaré atrás el pasado y caminaré hacia lo que tú me quieres dar. Dígale en voz alta: lo entrego todo. Lo entrego todo. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Una vez más fuerte, que se oiga tu voz. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Una vez más, todo lo entrego. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Tú eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Todo lo
Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La primera oración que hicimos fue una oración muy personal. Quiero invitarte a hacer ahora una oración fraternal. A lo mejor ahí cerca de ti, a un lado, al otro, enfrente, atrás, o en algún lugar de este auditorio, hay alguien que es importante para ti, una persona significativa, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu hijo. Quisieras acercarte con esa persona significativa, poner tus dos manos en sus dos hombros, dos manos, dos hombros, un rostro, mirarle de frente por un momento, de frente por un momento, uno a uno, de frente por un momento, y decirle así, dile estas palabras, dile: Dios te ama tanto que te ha venido a buscar. No te quiere abandonar en tu tristeza. Le interesa tu historia, le interesa tu vida, le interesas tú. Dile en voz alta: pero lo que más le interesa es que vuelvas a ser feliz, es que vuelvas a tener gozo en tu corazón. Dile: Dios no está contento viéndote hecho pedazos. Él tiene un futuro maravilloso para ti. Dile: permítele a Jesús que te acompañe, permítele a Jesús que te ayude. Tú solo no vas a poder. Después de haberle dicho todo eso, ahora empieza a orar por él o ella y dile: Dios mío, te pido por mi amigo, por mi hermano, por mi padre, por quien sea que tú estés orando. Por favor, ayúdale a abrir los ojos a la realidad que está viviendo, para poder entender que tú estás con él, con ella, para entender que tú tienes cuidado de él o ella, para entender que en medio de la dificultad tú estás, para fortalecerlo, para establecer su carácter, su fe. Dile: Padre, ayuda a mi esposa, ayuda a mi esposo a superar esto que se terminó, a poder ir a las etapas nuevas que tú tienes para él o ella. Y Padre, como pastor y amigo de esta iglesia, yo bendigo esta congregación, cada familia, y declaro que esta palabra viene a traer sanidad y es un bálsamo que trae alivio a las heridas del alma, y que tus hijos y tus hijas puedan salir de aquí con esperanza, sabiendo que aunque a veces las historias se ponen tristes, podamos terminar con gozo en el nombre de Jesús. Si ya oraste con él o ella, dale un abrazo y dile ahí en el oído: no te preocupes, no te preocupes, el Señor está contigo, no te va a dejar, va a estar contigo siempre. Familia, muchísimas gracias por escucharme. Que Dios esté con ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos muy pronto.